cautivado Chile durante décadas. ¿El caso de Cabo Valdés? Exacto, el caso del Cabo Valdés. Tenemos artículos, entrevistas, incluso declaraciones del propio Valdés. ¿Y preparados para una inmersión en la incertidumbre? Un caso fascinante, sin duda. ¿Por dónde empezamos? Empecemos situándonos. Vale, Madrugada del 25 de abril de 1977. de acuerdo. Pampayuscuma, cerca de Putre, Cerca de Putre. un joven cabo del ejército chileno, Ajá. Armando Valdés Garrido, Armando Valdés Garrido. desaparece durante una patrulla. Lo que le sucedió durante esos minutos se ha convertido en un enigma envuelto en especulaciones, Exacto. conversiones que oscilan entre lo terrenal y lo extraordinario. Sí, la versión que primero se extendió, la que muchos consideran canónica, ¿Cuál es esa? es la de la abducción. La adopción. Sus compañeros afirmaron que una luz extraña descendió del cielo. Una luz. Sí, antes de la desaparición de Valdés, Interesante. al reaparecer, Reapareció. sí, ¿Y qué pasó? y presentaba un crecimiento de barba de varios días, Varios días. a pesar de haberse afeitado horas antes. Increíble. Y su reloj digital, supuestamente, marcaba una fecha 5 días posterior, Una narrativa propia de las mejores historias de ciencia ficción. ¿verdad? ¿Y qué hay de esa frase que se le atribuye al cabo al recuperar la conciencia? Ah, sí. ¿La recuerdas? La enigmática declaración. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos. pero les aseguro que pronto volveremos. Pero les aseguro que pronto volveremos. Una frase que, como puedes imaginar, echó más leña al fuego del misterio Claro. y alimentó la creencia de que Valdés había sido abducido por seres extraterrestres. Es como si la propia historia nos invitara a creer en lo increíble. ¿Verdad? Y esta versión, como dices, fue la predominante durante años. Sí, Especialmente tras la entrevista que Valdés concedió en 2009 correcto. al programa Cuarto Milenio. Sí, en ese programa Valdés pareció confirmar la versión de la abducción. ¿De verdad? Describiendo con detalle su supuesto encuentro con seres de otro mundo. Wow. Pero la historia no termina ahí. Ajá. Con el tiempo, Ajá. comenzó a emerger una nueva versión, Ah, sí. una que ponía en duda la narrativa de la abducción ¿En serio? y que nos obligaba a mirar el caso desde una perspectiva diferente, Entiendo. quizás más terrenal. Más terrenal y me atrevería a decir más inquietante. Puede ser. Porque si no fue una abducción, ¿qué sucedió realmente con el cabo Valdés? Para empezar, algunos investigadores cuestionan la propia naturaleza de la misión del cabo Valdés y sus hombres. Ah, misión. Sí. ¿Y qué dice Dashi? Se ha sugerido que no estaban en una patrulla rutinaria, sino que custodiaban caballos del ejército. Caballos. Lo que, en un contexto de tensión con Perú, Ajá. podría haber delatado planes estratégicos. Entonces, la versión de la patrulla podría haber sido una cortina de humo para ocultar una operación militar secreta. Es una posibilidad. Vaya. Y la trama se complica aún más. Más todavía. A considerar que nunca se presentó como prueba el famoso reloj digital, El reloj. que supuestamente se había detenido marcando una fecha futura. Claro. De hecho, Valdés llegó a afirmar que los extraterrestres se lo habían llevado para no dejar rastros. Una afirmación que, sinceramente, resulta un tanto inverosímil, ¿no crees? Ciertamente. Y si a esto le sumamos las inconsistencias Ajá. y contradicciones que fueron apareciendo en los distintos relatos del incidente, Ya veo. la teoría de la abducción empieza a tambalearse. Es como si el misterio se intensificara A medida que profundizamos en él. ¿Verdad? Y en medio de todas estas dudas y especulaciones, Sí. el propio Cabo Valdés reaparece en escena para dar un giro radical a la historia. Exacto. ¿Qué nos puedes contar sobre este giro? Valdés, convertido en pastor de una iglesia protestante, En serio. decidió romper su silencio y contar su versión de los hechos. Interesante. En 2004 anunció la publicación de un libro Un libro. titulado A la sombra de la verdad. A la sombra de la verdad, donde prometía revelar lo que realmente sucedió aquella noche en Pampayuscuma. Increíble. Sin embargo, el libro nunca vio la luz. Un libro fantasma que solo añade más misterio al caso. Cierto. ¿Y qué hay de la abducción? En 2009, en una entrevista, Ajá. Valdés afirmó que la abducción nunca ocurrió, que todo había sido una invención, Una invención. una broma producto del estrés del momento. En serio. Según él, simplemente se había apartado del grupo para orinar Para orinar. durante los 15 minutos que estuvo desaparecido. Es decir, que después de años alimentando el misterio, Valdés decide desmontar la historia por completo. Totalmente. Una decisión sorprendente, ¿no crees? Sin duda. Ya. Y lo que resulta aún más intrigante es que en el exino Encuentro Ufológico de Maipú, En el que es un encuentro ufológico de Maipú. un evento que reunió a expertos y aficionados a la ufología, Ya veo.
Valdés volvió a negar públicamente la abducción. No. Llegando incluso a criticar a aquellos que habían utilizado su historia para su propio beneficio. Espera, el mismo Valdés que aparentemente confirmaba la abducción en Cuarto Milenio, ahora la niega rotundamente. Así es. Algo no encaja. Ahí radica la gran contradicción. ¿Ya? Aunque Valdés aseguró que la entrevista para Cuarto Milenio se realizó antes de su confesión. Antes. La realidad es que se emitió después, lo que generó aún más confusión y especulaciones. Claro. ¿Pudo haber recibido presiones para mantener la versión de la abducción? Es posible. ¿Del ejército, tal vez? Puede ser. ¿O por miedo a las repercusiones de desmentir una historia que ya se había convertido en un fenómeno mediático? También. Recordemos que el incidente tuvo lugar durante la dictadura chilena, Sí, un periodo marcado por el secretismo y el control de la información. exacto. De ser así, la historia del Cabo Valdés no sería solo un misterio ufológico, No, sino también un reflejo de un contexto histórico complejo y turbulento. Totalmente. La versión de la patrulla. La falta de pruebas concluyentes. Las contradicciones en las declaraciones. Cierto. Todos esos elementos podrían estar relacionados con el clima político de la época. Sin duda. Es fascinante cómo este caso nos lleva a cuestionar no solo la naturaleza de la verdad, ¿Es verdad? sino también la influencia del poder en la construcción de los relatos. Totalmente de acuerdo. Y a pesar de las dudas y las contradicciones, hay quienes siguen creyendo en la abducción. ¿Sí? ¿Por qué crees que la historia del Cabo Valdés continúa cautivando a tantas personas? Quizás porque en el fondo todos queremos creer en algo extraordinario, Puede ser. en la posibilidad de que existan misterios que escapan a nuestra comprensión. El caso del Cabo Valdés, con su mezcla de realidad y ficción, nos conecta con esa parte de nosotros que busca respuestas en lo desconocido, ¿Cierto? que anhela descubrir lo que se esconde detrás del velo de lo cotidiano. Exacto. Y al final, ¿qué nos queda? Un misterio sin resolver. Un enigma que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento. Y sobre la capacidad humana para crear y creer en historias. Es verdad. Incluso cuando éstas desafían la lógica. Es como si el caso del Cabo Valdés nos pusiera frente a un espejo, Puede ser. reflejando nuestras propias incertidumbres y nuestra fascinación por lo inexplicable. Es verdad. ¿Tú qué crees que sucedió realmente? ¿Abducción o una elaborada mentira? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Claro. Por un lado, me intriga la posibilidad de un encuentro real con seres extraterrestres, de un evento que desafíe nuestra comprensión del universo. Entiendo. Pero por otro lado, me resulta igualmente fascinante Ya. la idea de una historia inventada que crece y toma vida propia, ¿Ah? modelada por el contexto político y social. En el fondo, el caso del Cabo Valdés nos recuerda que la verdad puede ser muy escurridiza. Totalmente de acuerdo. A veces lo que creemos saber no es más que una construcción basada en percepciones, Right. interpretaciones y en ocasiones en intereses ocultos. Exacto. Y esto nos invita a ser críticos con la información que recibimos. Claro. A cuestionar las fuentes Sí. y a buscar diferentes perspectivas antes de formarnos una opinión. Totalmente. En un mundo saturado de información, Ya. donde la verdad a menudo se diluye entre la desinformación y la manipulación, el pensamiento crítico se convierte en una herramienta fundamental. Sin duda. El caso del Cabo Valdés, Sí. con sus misterios y contradicciones, Ajá. nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, De acuerdo. a cuestionar las versiones oficiales y a explorar las múltiples capas de la realidad. Y aceptar que en ocasiones las respuestas no son fáciles de encontrar. Cierto. El caso del Cabo Valdés puede que nunca se resuelva del todo. Es posible. Pero eso no le resta un ápice de fascinación. Para nada. Al contrario, la incertidumbre lo hace aún más intrigante. Totalmente. Nos deja con la intriga, con la necesidad de seguir buscando respuestas, de seguir explorando los límites de lo posible. Exacto. Y con la certeza de que la realidad con sus misterios Y sus paradojas puede ser tan apasionante como cualquier ficción. Totalmente de acuerdo. El caso del Cabo Valdés es una invitación a adentrarnos en lo desconocido, Sin duda. a explorar los confines de la mente humana Es verdad. y aceptar que a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Es posible. Y a recordar que como en la inmensidad del desierto chileno, Sí. donde se desarrolla esta historia, la verdad a menudo se oculta entre las sombras. Gracias por acompañarnos en esta profunda inversión en el caso del Cabo Valdés. Un placer. Hasta la próxima. Esta